8 de la mañana, 40 minutos. Esta es una contribución para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Los candidatos presidenciales aquí en Tribuna RCN. La regla es muy sencilla. Nuestros periodistas preguntan lo que quieran preguntar. Los candidatos contestan, como es apenas natural, lo que quieran contestar. Y son ustedes, los oyentes, los que tienen que tomar las decisiones más importantes. El ejercicio sagrado del derecho al voto. Hoy en tribuna con nosotros la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Senadora, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan, por la invitación y haciendo este recorrido por RCN. Bienvenida. Hace unos instantes estábamos hablando del empeño de ONU Mujeres para que más mujeres estén activas en la política en Colombia. Nos iría mejor a los colombianos con más mujeres en la política y nos iría mejor con una presidenta y no con un presidente. Bueno, eso de la A y la E, yo digo presidente, así sea mujer. O sea, usted va a ser Presidente, presidente, usted no va a sí, ser sí. presidenta No, con la A no. con Yo la A tengo no. ahí el conflicto con el tema del uso del lenguaje y la inclusión, porque yo no me siento excluida. El hecho es que la mujer tiene una condición especial. La mujer tiene una fuerza transformadora. Y yo lo resumo cuando una familia saca a la mamá del hogar, no existe, se muere o no está, el hogar se deshace. Esa mujer y esa fuerza transformadora es la que logra que los proyectos de su pareja, los proyectos del hombre se afinquen, tengan pies sólidos. La mujer es reconocida por ser más responsable y más honesta. Siento que sí deben entrar más mujeres en la política. Siempre ha sido un desafío porque el 60% de los hogares son de madres cabeza de familia. Cuando usted quiere ir a estratos populares a lograr que entren, no pueden. Son mujeres que sobreviven ellas y sus familias. Esa independencia les queda más difícil. Sin embargo, hay mujeres que lo logran. Ojalá fuéramos más. 8:42. Aquí en tribuna, con muchos candidatos nos gastamos minutos larguísimos tratando de saber dónde están parados. Aquí Porque sabemos. unos, claro, y nos toca preguntarles, usted que era uribista y luego fue santista y luego fue petrista, o usted que era de un partido pero ahora recoge firmas, usted que era de esta coalición pero ahora es de la otra, usted que era de este gobierno ahora critica el de este gobierno, porque no es fácil saber dónde están parados. Esos minutos aquí no los vamos a ahorrar. Usted está en el Centro Democrático, con las banderas del Centro Democrático, en el proceso interno de selección de candidato del Centro Democrático que se va a hacer por una encuesta. Sí, hemos decidido que sea en principio Atlas Intel, que consideramos es la más... Atlas Intel. Atlas Intel Bloomberg es esa encuestadora brasilera Ok. que tiene una enorme credibilidad, es la única que acertó con Trump, con Milei y con el gobernador de Antioquia. ¿Y ustedes, el Centro Democrático, contrató ya a Atlas Intel? Está en proceso, conversando con ellos para hacer el barrido. Ellos recogen de la red, por decir, toda esa conversación profunda en millones de cuentas. Entonces es distinto al método tradicional de encuesta. ¿Y cómo es? ¿Recogen barrido y con eso Recogen hacen ellos, preguntas sí, o calculan el apoyo a partir de redes? ¿Hay ellos cuestionario? usan un famoso algoritmo que ha sido el éxito. Ellos, según lo que reconozco, son una pareja, incluso es una pareja, un matrimonio gay de matemáticos, PhD, ambos, que lograron que esa conversación de redes sea recogida a través de encuesta en redes en distintos canales. La ventaja de la red es que pasa por encima de 1.200, 2.500 encuestas y puede llegar a millones. Al llegar a millones, ellos tienen la capacidad, por ejemplo, de que no se alteren a través de bots, como cuando usted vota millones de veces. Su equipo identifica los códigos y sabe en qué momento tiene que bloquear si hay un ataque masivo. Lo increíble es que los 6 estados, swing states, los estados que cambian en Estados Unidos de azul a rojo, de rojo a azul, la única encuestadora que atinó fue esa. Qué cosa tan interesante. Y eso lo que quiere decir es que cuándo habrá candidato del Centro Democrático para que, entiendo,
haga parte de una coalición mucho más amplia para derrotar las toldas del presidente Petro. Tiene que ser para principios de diciembre que tengamos candidato único. Pero sí pueden operar en Colombia. Es que yo tenía entendido que necesitan buscar un socio que tenga permiso del Consejo Nacional Electoral. Esta Pero empresa eso es para internacional. publicar. Eso es para ser publicada, entiendo. O sea, uno puede contratar cualquier encuestadora para su proceso interno, ¿sí? Yo no Sí. estoy compitiendo en esa encuesta con otros de otros partidos. Es interna nuestra. Ah, ok. Ya decidiremos si se publica o no se publica. Senadora, si no, digamos, contratan para ese proceso interno una encuestadora nacional, ¿es que hay desconfianza sobre las encuestadoras que tienen licencia en Colombia? Yo personalmente desconfío. Me parece que las encuestadoras mienten. Lo ha dicho Lo públicamente he varias vivido y lo he veces. sufrido, porque la ventaja que tenemos hoy, como la tienen ustedes, por ejemplo, es la lectura de redes sobre la audiencia. Ustedes hoy tienen capacidad de medir con Meta, ya si quieren contratar una empresa que les haga una medición más profunda y ya si quieren contratar una encuestadora con el método tradicional. Pero hoy la ventaja de la lecturabilidad que da la red es que te dice exactamente dónde estás sin tener que mover nada. ¿Qué me molesta a mí de las encuestadoras? Que siempre hay una intencionalidad de borrarme, como si yo no hubiera sacado los votos que saqué. Siempre que entro yo, entra algún outsider que ni siquiera es candidato y empiezan a ver cómo me bajan. O sea, veo mucha incongruencia a veces sobre candidatos que ponen encima de mí cuando son menos reconocidos en el país. La gente no vota por el que no conoce. Yo tengo el 80% de reconocimiento entre los colombianos. Senadora, usted me corrige. En el pasado, no ahora, en el pasado, usted ha dudado de las encuestas, incluso las encuestas del Centro Democrático. Usted creyó y dijo que en el Centro Democrático la encuesta tampoco había sido correcta. Porque me generaba mucha suspicacia. A ver, el sentido común te lleva a sacar unas conclusiones. El sentido común, el menos común de los sentidos. Cuando usted toca la base social en distintos escenarios, usted se aproxima, usted toca a la gente. Puede decirse que es una percepción, pero una percepción pasada por el rasero del contacto público. Un ejemplo es el plebiscito. En el plebiscito daban 70-20 perdiendo el no. Yo me recorrí todas las calles de esta ciudad y los barrios populares y usted no se imagina la receptividad que teníamos en los estratos populares donde hay mayor desplazamiento de campesinos, el odio contra las FARC. Nosotros alquilamos una chiva en ese momento y nos recorrimos toda la ciudad y la gente nos veía llegar y era como si llegara la salvación. El pueblo detesta a las guerrillas, las odian en Bosa, Ciudad Bolívar, Usme. Tenía más proclividad de apoyo en los riquitos del norte, ¿no? Que, ay, no, la paz, chévere, bravo, que en el sur que había sufrido en carne propia la tragedia de la violencia. Yo se lo dije a Uribe en mis discusiones cuando me decía, ay, vamos 20 puntos abajo. Le decía, presidente, vamos a dar una sorpresa. ¿Y sabe quién es mi mejor testigo? Porque a mí me tocó tener disputas internas. En el partido había una línea que decía que no debíamos votar. Todavía. Para no legitimar, no debíamos votar el plebiscito para no legitimar lo ilegítimo. Y yo le dije, usted es un partido combativo, usted lo derrotan en el campo de batalla. Esa prueba, Salud Hernández Mora es mi mejor testigo, que me llamó la noche antes y me dijo pues en su acento español que vamos, que nos van a barrer. Le dije, no nos van a barrer, vamos a dar una sorpresa. Pero venga, en esta oportunidad usted está también en una situación muy compleja, usted y los demás candidatos, y es ustedes están con un nombre, Miguel Uribe Londoño, pero es Miguel Uribe y es el nombre de una persona que es un mártir de esta guerra, muerto por la violencia, un candidato joven. Está su padre que se llama igual y esto pues para muchos va a influir a la hora de la gente tiene en el imaginario el Miguel Uribe que murió víctima de la violencia y ¿temen ustedes que en esa encuesta esto vaya a afectar los resultados? Esa fue una inquietud que se planteó dentro de la misma dirección del partido y se tomaron las decisiones por cuenta de ellos, no nuestra, de correr la encuesta a diciembre, para evitar de pronto la confusión,
o la Pero de emoción todas del momento. maneras, de todas maneras, o sea, la movieron un poquito, pero pues el nombre sigue sonando, ¿no? Y su viuda también sigue recordándonos a Miguel Uribe constantemente. Sí, pues creo que no es un riesgo insalvable. Creo que depende de la comunicación y la capacidad que tengamos cada uno de los 5 precandidatos. De todas maneras, hay que pensar que algunos querrán repetir Senado. De pronto se desgranan, no seremos 5 en la encuesta, quedaremos 3. ¿Sí? Esa es una posibilidad. ¿Quiénes? Guerra, De los que Holguín. quieran salirse antes. ¿Como Ahí está quiénes? dando una prechiva, Sí, sí, una sí, sí. prechiva. Pero no es chiva, Juan. ¿No? Ya se sabe. O sea, también hubo una diferencia en el partido de si quienes iban de precandidatos tenían una ventaja sobre los que quieren ir a Senado, que entonces bajarse no sería Y aceptaron conveniente. que los candidatos, si no van a la candidatura presidencial, vayan al Senado. Se dio esa controversia y se aceptó porque las figuras políticas arrastran la lista. Claro. ¿Y usted sí se mantiene? No, yo no vuelvo a Senado. Usted ya Yo ya no. cumplí. Y Lo suyo Paloma es Valencia presidencia. dijo que tampoco volvía, o sea que se podría bajar Guerra y Paola Holguín. Es una probabilidad, pero eso ya depende de ellos, de lo que quiera cada uno. Senadora, bueno, más allá de la mecánica política, de las encuestas y de la manera como el Centro Democrático va a escoger a su candidato único, hablemos de coyuntura, lo que está pasando, por ejemplo, con Venezuela y la manera como Estados Unidos está cambiando la geopolítica en el mundo, cómo declara cartel y además de cartel terrorista la organización del Cartel de los Soles y persigue a Nicolás Maduro. Le pregunto puntualmente, si usted fuera presidente, ¿qué relación en esa coyuntura tendría con el gobierno de Donald Trump? ¿Se asociaría con Trump para combatir a las guerrillas en Colombia, a los terroristas en Colombia, a los carteles del narcotráfico en Colombia? Claro que sí, porque nosotros no tenemos capacidad para poder enfrentar una criminalidad que hoy mutó. 800 grupos ilegales con control total o parcial en 600 municipios, pero además traspasó las fronteras. Ustedes vieron uno de los muchachitos asesinos de Miguel Uribe que decía que venía de Venezuela a Ecuador. Hace rato tienen patas afuera. Es más fácil para la criminalidad organizarse en un negocio transnacional multimillonario que para los estados llegar a acuerdos para combatir el crimen. Ahí nos ponen un desafío. Entonces yo sí creo que debemos estar siempre de la línea de los defensores de la libertad, del lado de Israel, del lado de Reino Unido, del lado de Donald Trump. ¿Tropas americanas entrarían a Colombia si usted gobierna y busca acabar con las guerrillas aliada Es que con no es Estados Unidos? necesario. Las tecnologías están tan desarrolladas, por ejemplo, que si los gringos quisieran mañana acabar con toda la infraestructura de combate aérea de Venezuela, seguramente lo pueden hacer en 15 minutos, por los satélites y la identificación que tienen de los lugares. No creo que vayan a hacer una invasión. Yo creo que ellos están más bien pensando en una presión tan grande, mandando el mensaje de la extracción, poniéndole millones de dólares a la cabeza de Maduro, que lo primero que hará él es desconfiar de su círculo más cercano. Y me dicen que ya hay generales que se han escapado y coroneles que se han ido. ¿Qué más van a hacer? Es un régimen que no resiste más ese pueblo, Sí. ese nivel de esclavitud. Pero precandidata, el gobierno de los Estados Unidos no legitima a Maduro como presidente. Por supuesto, usted tampoco, y aquí tampoco lo reconocemos como presidente, pero ¿usted en gobierno apoyaría una operación militar con Estados Unidos para derrocar a Maduro? Es que al alinearse con el eje de los Estados Unidos, obviamente uno se convierte en un facilitador. Pero repito, la capacidad la tienen ellos, tecnológica y militar. Ellos y los israelitas si lo quieren. ¿Usted cree que no están vigilando esta área sobre el Catatumbo que se inventó Maduro con Petro? Claro, porque se volvió una amenaza para la propia estabilidad de la sociedad estadounidense. Volvamos a la política, porque aquí en esos micrófonos Abelardo de los Priedes nos dijo, si yo no soy el candidato, yo apoyo a María Fernanda Cabal. La pregunta es para usted, si usted no gana la consulta, ¿usted se va apoyando a Abelardo de las Priedes por encima del candidato del Centro Democrático? Si yo no voy a la consulta, Si no gana la consulta. si no la gano,
Lo que pasa es que si él entra a la consulta, como otros, no sé cuántos vayan a permitir, ojalá. A la ojalá consulta, digamos, como nuestra de la marzo, derecha. que uno dice, ojalá no sean muchos para que no se diluya el voto y la gente no se confunda. Acuérdense que nosotros tuvimos la consulta con Ordóñez, Marta Lucía y Duque. Mm. Uno tiene que apoyar obligatoriamente al que gane, sin lugar a dudas. Eso no significa que uno vaya a caer en un matrimonio que es un error de vicepresidente. No. Usted puede tener a alguien como figura para la primera vuelta, pero lo más importante después de la consulta es buscar alianzas para ser muy fuertes en la primera vuelta. Doctora María Fernanda, en ese proceso hay dos nombres que dan vueltas por ahí que son, digamos, claramente identificados en la derecha. Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras, de cuya salud pues todavía hay dudas, pero ¿cómo verían ustedes el tema de Vicky Dávila y el tema de Vargas Lleras? Eso ya le corresponde tanto a ellos como al mismo partido establecer quiénes entran. Por ejemplo, se promueve una gran coalición de partidos tradicionales y nos invitan a entrar. Nosotros atendemos, escuchamos, pero tenemos que evaluar qué es mejor, entrar antes o esperar a después hacer las alianzas. Es como si te dicen que te vas a casar de 18 y no de 21. No, espérese, no se case tan rápido. Ujú. Y acuérdese, Juan, usted que ha participado en política, que la fotografía de hoy en la política no es la de diciembre. Claro, y aquí en este país las cosas cambian A vertiginosamente. una velocidad impresionante. Explicado eso, aquí hacemos un ejercicio con el profesor Fernando Quijano y es que les preguntamos a los candidatos presidenciales qué tan lejos o qué tan cerca están de otros candidatos. Les preguntamos por algunos, no por los 100 o no sé cuántos hay. Cada mañana salen dos nuevos. Donde Profesor vamos Quijano. para 103. Donde 1, muy cerca, 10 es muy lejos. Uribe Londoño. De uno muy cerca, 10 muy lejos. De Uribe Londoño yo creo que por ahí 5. A medio camino. Claudia Sí, López. porque él dejó de ser cercano. Sí, él estuvo cerca cuando fue gerente de Bogotá, que creamos el partido en Bogotá, pero después no lo volvimos a ver. Claudia López, de 1 a 10, pues yo creo que 9, Roy Barreras. 10. Sergio Fajardo. No sé, es que Sergio es como tan indefinido. Yo diría que si me lo preguntan a mí, uno no sabe qué piensa Uribe, qué piensan. Vuelve y da pistas, pero bueno. Paloma lo 7, tenía por ahí. cerquita. Paloma lo No, tenía cerquita. Yo no lo tengo tan Como en 5, cerquita. en 3, en No, 4, sí. no lo tengo Tire tan un cerquita. número es para hacer el lejos. mapita. Yo creo No, que ya, 7. 7, Gustavo pero es que Bolívar. 105 tiene a 10. Miguel Uribe. Gustavo Bolívar, la interrumpí. 10. 10. Abelardo de la Espriella. Yo le pondría a Belardo 2 Uh. de cercanía. Vicky, Eso Vicky suena, Juan Dávila. Carlos Pinzón. eso suena a fórmula Sí, vicepresidencial. puede ser. Sí. Juan Carlos Pinzón también puede ser un 5. Igual que a Uribe. Sí, pero en connotaciones distintas. Sí, Juan Pero, Carlos. pero Juan Carlos Pinzón era lo que usted decía, paracaidistas y travestis de la política. Sí, pero esa frase, esa palabra me dijeron que genera mucha confusión. Doña Vicky No lo Dávila. creo, Pero bueno. vio, Doña Vicky usted le Dávila. preguntó, se refería a, y ella dice, sí, No, pero pero no genera me confusión. refería, ojo, Ni ni siquiera a él. Me refería a los que auténticamente, de la política. Roy, por favor, Roy está en todas las fiestas. Benedetti está en todas las fiestas. Daniel Quintero, la gente no sabe que viene del Partido Conservador. ¿Usted sabía, Juan? No. Daniel Quintero se lo lleva a Carlos Holguín Sardi a trabajar en el partido. Yo me acuerdo Después que brinca del al Partido liberal. Liberal, Sí, sí. después Pero al tomate. antes trabajó con los goditos. O sea, Bueno, y doña Vicky Dávila. Vicky puede estar de cercanía o lejanía en el 3, ¿seguro? Pero, Pero o sea hay que, que preguntarle por los del Centro Democrático también, porque ha respondido más Paloma. Paloma es muy cercana. O sea, si me decís de 1, yo digo que 1. cerca. la señora, ¿cómo es la de Paola Medellín? Holguín. Holguín. También nosotros, y se lo digo con franqueza, como se lo dije al presidente Uribe,
cualquier partido sentiría orgullo de tener 3 senadoras como nosotros. La más veterana es Paola, la de más experiencia. De todas las respuestas, Juan, la que más ruido hace es la del doctor Londoño, ¿no? Pues porque ¿Por uno, qué? no, pues porque uno lo imaginaría Pero ¿Y Paloma del dijo doctor lo independientemente. Uribe mismo. Londoño? No, pues, Pues- a Dijo mí me 5. parece explicable porque ella está compitiendo Ella dijo con un 5 y está candidato que era recalculando. nuevo No, porque dice que y se además alejó. ella dijo que se había alejado, que Claro, había claro. estado en claro, Bogotá. pero en ideas políticas Londoño está cerca, o me En equivoco. ideas Don está Juan, pero le cerca. faltó uno a Fernando, Santiago Botero. Balín. Mira, yo siempre sentí mucha cercanía con él, pero yo creo que es una campaña, a mi juicio, completamente errática. Terminó pareciéndose a Hulk, el de las caricaturas, y uno tiene que tener mucho cuidado en cuál es el límite, porque además, hoy lo digital de pronto te eleva la Senadora, cachetada eso- de... y el eso que es- y el que se lanzó hoy, ¿Cuál? Efraín Cepeda. Cepeda. Efraín Cepeda. Yo siento que él se lanza porque tienen que tener candidatos para la coalición de los partidos tradicionales. ¿Y los gobernadores, Juan Guillermo Zuluaga? Muy querido Juan Guillermo, tenemos que conversar. Nosotros no somos cercanos, pero sentimos afinidad en la conversación y en los debates. O sea que eso sería un cuanto. Es que yo creo que pasado con él puede ser también, yo diría que 4 Arribita, arribita. ¿Y David Luna? también. ¿Y con Mauricio David Cárdenas? Hemos tenido afinidad. Con Mauricio ha habido más distancia por el tema santista, ¿sí? Y por sus reformas, porque yo entiendo la capacidad que tiene cada uno profesionalmente de destacarse, pero uno tiene que ser coherente. Un gobierno de 4 reformas tributarias, un gobierno que sube el IVA. O sea, yo tengo un conflicto existencial con el decir y el hacer, porque usted es coherente cuando su ejemplo es el que se sigue, no lo que dice. ¿Quiénes son candidatos santistas? ¿Quiénes son? Roy, por favor. Roy Barreras. Claudia, seguramente. Claudia. Eh, Acabo de decir Cárdenas. Cárdenas, que yo lo veo lejos, porque ahora Santos está en el peor de los mundos, como quisieron hacer con Uribe hace 3 años. En las corridas de toros se dice que está sin sitio. Santos está sin sitio, afortunadamente. 9-3, don Rafael Manzano. Doña María Desde Fernanda, Madrid. Doña María Fernanda, usted acaba de señalar 2 veces al lado de Israel. ¿Suscribe usted lo que está haciendo el gobierno israelí en Gaza? No me gusta ver la realidad como blanco y negro, que eso es lo que hace generalmente el progresismo que se cree el salvador de la humanidad. Recuerdo la matanza del 7 de octubre y los niños vivas de Argentina, que parece que eso se les olvidó. También creo que el pueblo gazatí es esclavo de Hamás y ustedes se están olvidando de quién es Hamás. La pregunta no era esa. La pregunta era si suscribe usted lo que está haciendo el gobierno israelí en Gaza. Es que yo no puedo suscribir una guerra que no conozco a fondo, no sé qué está pasando. Eso es como decir si nosotros estábamos de acuerdo con la paz con las FARC y ya vemos en lo que terminamos. 9-4. Estas entrevistas las cerramos con una sección que hace Patricia Pardo de preguntas rápidas para respuestas cortas. Preguntas rápidas para respuestas cortas, doctora María Fernanda Cabal. La primera, respuesta de sí o no. ¿Usted quiere la paz? Sí, Pero para la paz, ¿la guerra o el diálogo? la paz se impone, no se negocia. Como fórmula vicepresidencial, ¿prefiere un hombre o una mujer? Prefiero un hombre. Si pudiera definir su gobierno en una frase, ¿cuál sería? Libertad, ¿Qué es más urgente para usted, la seguridad o la reconciliación? la seguridad, ¿Prefiere ser reconocida como polémica o como transformadora? como transformadora. ¿Y por qué es tan polémica? Porque en este país es prohibido decir lo que se piensa, porque nos acostumbramos a las máscaras y al engaño. Bueno, yo sí digo que ella me va a quitar esas etiquetas que dicen cuidado, peligro para su salud, alto en sodio, alto en azúcares Pues sí, y qué mamera.
Me va a dejar La comer lo que yo mamertería quiera. mundial, la mamertería mundial nos jodió. O sea, ¿usted no está de acuerdo con No esa, estoy de con acuerdo esos con sellos ningún negros? rompo No. que diga atrás, lea atrás. Uno lee Los las colombianos no calorías. leen. Darcy, usted y yo siempre nos leíamos las calorías. Acuérdese. Claro, Sí, pero la obvio. mayoría de gente no lo obvio. hace. Entonces no le ponga Grasa, impuestos. sodio. No le ponga impuestos que ¿Qué? quebró 20.000 tenderos en Colombia. ¿Qué, Pero hace mucho daño el azúcar No, y pero la grasa sin y entonces, el ok, sodio. adviértalo sin impuestos. qué legado dejó la mamertería mundial? Uy, la destrucción de la juventud de la civilización occidental. ¿Sabe por qué, Juan? Y yo me lo he cuestionado mucho. Cuando a usted las tecnologías y los descubrimientos le resuelven su estado bienestar inmediato, o sea, aquí tenemos calefacción para no morirnos de frío, o si tenemos calor, tenemos aire acondicionado, cuando usted prende la estufa, cuando usted prende la llave, cuando usted no le toca ir 3 kilómetros con una guadua en el hombro a recoger agua para no morirse de sed, usted le queda mucho tiempo para ser imbécil. La imbecilización de la sociedad del mundo libre, que se cree perro, que se cree gato, que ladra, que camina en 4 patas. Eso no pasa en Rusia, ni en China, ni en Irán, ni en Cuba. Pasa en el mundo libre. Eso nos dejó el progre wokeismo. Pero eso fue, volviendo a las etiquetas, eso fue el gobierno de Iván Duque, ¿no? Eso fue en el gobierno No, pero pasado. eso venía de mucho Y, no, y antes, me mucho quitaron mi antes. mostaza Dijon, que a mí me fascina. Pero es que eso es absurdo. O sea, ¿ah? Con la loquera Yo que la veré, soya. yo Oiga, veré, senadora, yo veré. Impresionante la distancia que se ha generado entre Iván Duque y Álvaro Uribe, ¿no? Vi unos mensajes recientemente de Abelardo del Espriella justamente. ¿Eso será coyuntural o será de fondo? ¿Se podrá arreglar o no se podrá arreglar? Porque además en el Centro Democrático ustedes los tienen a los dos. A ver, no sé porque ya es una controversia donde uno no puede tomar partido, Juan, porque pasa como con cuando usted encuentra que a la amiga le ponen los cachos del novio y usted le cuenta y termina peleando con usted y volviendo con el novio. Y en política pasa eso, ¿sí? Si uno toma partido, después se son arreglan. amigos. Entonces, queda mal sí, es uno, Uribe quedó con un sinsabor de muchas situaciones en el gobierno de Duque, pero yo tengo que exculpar a Duque, a pesar de que yo sé que yo no soy de sus afectos. Duque no es un hombre malo como Juan Manuel Santos. Duque gobernó sin experiencia, con un círculo cercano que Sí. terminó dejándolo aislado, y Duque sí es socialdemócrata, su mentalidad es mucho más ahí justamente de quería, centro Pero que... de siempre. quería beberme ese cáliz, senadora, y es, ¿usted sí cree que una persona con solo experiencia de ser senadora, como usted lo dice, Iván Duque, están habilitados para gobernar un país, digamos, sin haber sido alcalde, sin haber sido gobernadora, con uno que otro emprendimiento, pero sí para gobernar un país no se necesita haber sido administrado realmente, que quizá es como el lunar que se le pone a candidaturas como la suya? Pero ¿cuál lunar? Si es que yo he sido No ha sido alcalde, funcionaria de la Universidad de los Andes trabajando comunidades de base, sí, pero de pero eso no base, es manejar el país. pero es conocer el país Bueno, y conocer la realidad que no se conoce muchas veces desde Bogotá, que desestiman las regiones. ¿qué cargo Vengo de era la Universidad de región. los Andes? Yo dirigí el programa Democracia financiado por la National Endowment y después fui la primera estudiante de intercambio en la Fundación Kettering, donde mi jefe había sido el secretario de Salud y Educación de Henry Ford. Yo conocí a Henry Ford. O sea, yo conozco más de la sustancia de la sociedad, de lo que se necesita para transformar. Yo soy empresaria. Yo tengo doctorado porque me quebré 2 veces. No hay mejor ejemplo que una quiebra para uno saber cómo te ayuda o cómo te arruina el Estado. Yo detesto las agencias que solo intervienen para golpear al que crea riqueza legítima y legal. Por eso mi experiencia da mucho más que la del que habla carreta. Yo fui funcionaria de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General. Yo conozco la sociedad criminal colombiana. Doctora Cabal, es que quisiera volver a esa respuesta que dio usted sobre el símil que puso de la distancia que hay hoy entre el expresidente Uribe y el expresidente Duque. Dice usted que esto es como cuando hay una pelea por cachos en una pareja y uno termina
Sí, hablando. uno no debe tomar partido, Claro. ¿sabe? La pregunta es, ¿esa pelea puede costarle la presidencia a la derecha en Colombia? No, 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 no. Son disputas o inconvenientes que seguramente se van a restablecer, pero no creo que Iván Duque, que está hoy con Vicky, vaya a tomar partido por alguien, no lo creería, de ¿Cómo así centro de está con izquierda. Vicky? Ah, ¿Iván no, Duque está con Vicky? pero claro. Aquí le Pero- preguntamos siempre y no Sí, nos pero, dice. pero sería bueno que terminara esa idea. Es Pero decir, eso lo sabemos nosotros. independientemente, doctora Cabal, lo que usted quiere decir, independientemente de las diferencias que tengan los expresidentes Duque y Uribe, el partido va a llegar unido a esas elecciones. El partido debe llegar unido. Sí, estoy convencida que así es. Dice algo la doctora Cabal y ahí mismo este chat empieza a moverse. Iván Duque, Vicky Dávila es la candidata de Iván Duque. Pero es que lo que nosotros entendemos es que Duque está allá en esa campaña y que fue el que llevó a Alicia Pero Iván Duque no es del Centro y que Democrático. llevó a Víctor Muñoz, que están allá. Sí, pero, ¿El de las pero encuestas? sí, entiendo que está allá también. 9-11, Juliana. Sí, doctora María Fernanda, he visto que usted ha trabajado en muchas de sus campañas con jóvenes. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Ya ha conquistado a varios, ¿cómo hacer para seguir conquistándolos a ellos, a nosotros? La fórmula se la inventó Javier Milei y fue revelándole a la juventud que es fácilmente capturada por la izquierda, porque vender odio es la emoción más expuesta en el ser humano y los muchachos son muy de emociones, de fondo. Milei les demostró cómo no tenían futuro en Argentina, iban a tener que tomar como opción el exilio, cómo había que transformar la economía de Argentina. 60% de pobres, semejante riqueza de país. Al joven hay que enseñarle que la libertad es el bien más preciado, que no es quemando CAIs ni policías, ni incendiando Transmilenios, que eso es una forma de esclavitud donde ellos son instrumentos de la guerra de otros, que es exigiendo que un Estado abra la oferta educativa pagable, que el ICETEX no les cobre como hoy con Petro el doble, porque les quitó los subsidios y en cambio le dio la plata a los muchachos de pagar por no matar para profesionalizarlos en sicariato, que es dándole crédito, porque nosotros tenemos una deficiencia hoy profunda, estructural de mercado, es que no le ofrecemos crédito a nadie. La clase media lo tiene con tasas de interés gigantes, los ricos piden plata afuera y el pobre tiene el gota a gota. Prestémosle a ese muchacho, eduquémoslo en lo que hoy demanda el mundo, no lo eduquemos en donde va a quedarse desempleado. Senadora María Fernanda Cabal, ¿hay algún mamerto que usted respete o admire o que le reconozca algo? Que yo respete, sí, pues, no sé. A veces me confunden ellos mismos porque la mamertería juega, depende del escenario, ¿no? A ser más rebelde, más radical y en privado uno conversa, ¿sí? A ver, ¿qué te diría yo? Yo tengo buena relación con algunos de los mamertos. De hecho, como yo le produzco curiosidad al opositor, quieren conocerme. Y cuando me conocen, se enamoran, porque se deshacen de prejuicios. Cuénteme, ¿qué mamerto tiene enamorado? No te puedo decir ninguno de los enamorados porque tengo varios. ¿Ah, sí? Sí. Se pondrían Y celosos. varios que la vida y la discusión primero, de por qué están equivocados con su pensamiento económico errático. Ellos creen que es cargar más tributos a las empresas. Al contrario, alivie la tributación y la empresa crece y genera más y mejor empleo. Es al contrario, pero después de eso entonces ya he visto unos que han recuperado la conciencia y han abandonado ¿Ah, el sí? progresismo. Dígame, entonces uno... Y se ríen No, cuando pero me ¿sabe dicen, qué? uy, Otro dígame, día uno, tenemos esa uno que haya abandonado no, el- pero es que no los puedo aventar porque ellos siguen en sus campañas con sus jefes progres, entonces. Ah, No, pero no, otro día está hablamos bueno. porque me parece que ha sido estigmatizado el progresismo. El progresismo no es lo que la gente piensa. No. El progresismo es equidad, las mujeres, ¿Cómo no? acceso de las mujeres, Todos son equidad. es respeto El también por los progresismo derechos es humanos. un disfraz como los disfraces de los políticos. Yo lo llamo pobrecismo,
que sigamos pobres, son los dueños del medio ambiente para que no hagamos una vía, son los dueños de las negritudes Pero para por que eso, tampoco haya porque si a uno le desarrollo. importa el medio ambiente o los animales le dicen mamerto, porque No, ellos se a mí apoderaron me de esas importan los cosas. se apoderaron por aviones Sí, y nosotros por y entonces bobos. a uno le dicen mamerto si uno cree que las mujeres tenemos derecho a ¿Quién ha equidad de dicho? salarios. A mí me dicen todo el tiempo progre y mamerta, aquí No, estos no. me dicen porque No, no, defiendo no. los Yo animales. sé lo que ha No, sido pero la no. lucha de las causas justas. Y a las mujeres no nos ha tocado nada fácil. Por eso, entonces cuando Nada uno fácil. defiende los derechos de las mujeres, de repente se volvió mamerta. No, No, hay no, que no, defender no. los derechos, pero tampoco hay que golpear al otro género porque finalmente somos Es hijas apoderarse de un un papá. discurso que realmente es muy amplio. Bueno, que se han apoderado de pero cosas. hay algo que a usted, dicen muchos, le va a causar daño en la campaña, especialmente dentro del Centro Democrático, y es que una persona que ha estado tan identificada durante todos estos años con su partido, con la derecha, como José Félix Laforí, que es su esposo, pues haya estado tanto tiempo sentado, nombrado por el gobierno Petro en una mesa con el ELN. ¿Cómo va a ser para manejar esa situación? Tampoco fue tanto tiempo y fue con permiso del presidente Uribe, porque el presidente Uribe entiende la lógica de las diferencias. Y cuando llamamos al presidente Uribe, que a mí me pareció terrible que José Félix participara en ninguna mesa, porque para mí el ELN son Fue unos más con sociópatas permiso de asesinos. Uribe que suyo. Pero claro, por el mío no se lo hubiera dado. O sea, ¿cómo conversás con asesinos? Vos con el violador de tu hija no lo invitas a tomar tinto a tu casa, ¿no? Para mí es clarísimo quién es el malo aquí. Él hizo un esfuerzo muy grande porque José Félix, y Juan lo conoce, es un hombre serio, veterano, pero eso no funcionó es. y no funciona y no hay mesa y no hay nada, porque la dinámica de la violencia del ELN está enquistada en su ADN, no pueden operar distinto. Él prestó su tiempo, sí, siempre hay costos, en cualquier decisiones de carácter político hay costo, pero yo siento que yo nunca voy a perder mi mayor valor, que es la coherencia. Para cerrar, don Azuri Chamá. Con los buenos días y el saludo desde Medellín, senadora y precandidata María Fernanda Cabal. Escuché su respuesta a Juli Javib, el tema de la juventud, de empleo, estudio, pero este país tiene muchos vagos. ¿Y cuál es el futuro que le espera a los vagos si usted llega a la presidencia? Empezando Estudien, porque vagos. esos vagos que pelechan en las universidades públicas y duran años, que nadie echa, que la falta de autoridad hace que el que quiere estudiar no pueda, y además eso es corrupción, porque son pagados con nuestros impuestos. que nos Esos cuestan. vagos para afuera, pero además le voy a contar otra cosa que es bien curiosa. Cuando a uno le ayuda al equipo de trabajo a hacer programas, entonces siempre le dicen, los jóvenes, estudio para los jóvenes, universidades públicas o privadas subsidiadas, y va uno a los escenarios y la mitad del escenario joven lo mira a uno como extraterrestre. Preguntémosles qué quieren. Muchos no quieren estudiar. Quieren hacer programación en 9 meses o máximo año y medio, porque el tiempo para el joven de hoy es distinto que lo que fue para nosotros. Hoy el tiempo es a toda velocidad. Las tecnologías de información le abren un universo a esos pelados para que estudien virtualmente. Eso no lo tuvimos nosotros. Dentro de lo horrible de la pandemia nos quedó la educación virtual o la educación híbrida. Hoy la velocidad hace que esos pelados piensen en trabajar, incluso virtualmente, para ganar plata y para comer, no para estudiar. Entonces, conectémonos con el deseo y con la necesidad para ver qué oferta real les damos. Y yo sí soy defensora de la educación técnica, porque los países ricos tienen técnicos y tecnólogos muchas veces mejor pagados que los profesionales. 9:19, esto ha sido Tribuna RCN y le agradecemos a la senadora María Fernanda Cabal que haya estado con nosotros hoy. Muchas gracias, senadora precandidata presidencial. Gracias por estar en RCN. Gracias, Juan, por la invitación. 9:19.